¿verdad? De corazón. ¿Alguien me podría decir por qué parte nos quedamos ayer? Xiomara Álvarez. Si se me escucha o no escuchan. Sí se lo escucha, doctora. Vaya, entonces la persona que yo le esté preguntando y que no responda tiene ausencia porque quiere decir que solo ha entrado y pues que realmente no está en la clase, ¿verdad? Así que no nos demos paja, no están escuchando y el objetivo no es que solo entren por compromiso, es que aprendan. Alexis, ¿me podría ayudar, por favor? ¿De qué hablamos el día de ayer? Pues varias cosas, como por ejemplo algunos de los cortocircuitos que tiene el corazón, que al final pues terminan siendo malformaciones congénitas. Uh-huh. Y creo que en eso, básicamente. Ok, ¿y en qué parte nos quedamos, Alexis? Pues puntualmente no me acuerdo. Bye. Rocío Alejandra. A comenzar infarto del miocardio. Ok, perfecto. Gracias, Alejandra. Vaya, démosle para atrás. Bueno, ahí dejémosla. El día de ayer, ¿verdad? Habíamos iniciado a hablar de lo que son las cardiopatías isquémicas. Habíamos dicho, ¿verdad?, que las cardiopatías isquémicas son un conjunto de entidades que van a estar relacionadas, ¿verdad? Y que todas van a coincidir en que van a presentar una isquemia de lo que es el miocardio, además de un desequilibrio en la perfusión y en la demanda de sangre oxigenada. Habíamos dicho, ¿verdad?, que se puede tener diferentes presentaciones y dentro de estas presentaciones tenemos 4, que una es el infarto del miocardio, en donde la isquemia va a causar una necrosis. Vamos a tener también lo que es la angina de pecho, que literalmente eso es un dolor en el pecho, ¿verdad? Que también es un dolor en el pecho, pero que no va a ser tan intenso como un infarto como tal. También, ¿verdad? Vamos a tener las cardiopatías isquémicas crónicas con insuficiencia cardíaca y vamos a tener, ¿verdad?, la muerte súbita cardíaca. Pasemos a la siguiente. Ok, entonces, ¿verdad? La causa predominante dentro de las cardiopatías isquémicas, ¿verdad?, va a ser que se va a dar porque va a haber una insuficiencia, ¿verdad?, en la perfusión. Esto relacionado con las verdaderas demandas que va a tener el miocardio. También es importante que sepamos, ¿verdad?, que los grados variables de los cambios de las placas, las trombosis y los vasoespasmos agudos superpuestos van a contribuir, ¿verdad?, a lo que es el CPI. Dentro de la epidemiología, ¿verdad?, las cardiopatías isquémicas causan la mayor parte de muerte, ¿verdad? Y también se dice que esto más que todo en países desarrollados. Pasemos a la siguiente. Ok, entonces vamos a tener que van a haber diferentes consecuencias de lo que es la isquemia del miocardio. Dentro de estas vamos a tener, ¿verdad?, el dolor en el pecho o la angina. La angina, ¿verdad?, puede ser de 2 tipos. Está la angina estable y está también, ¿verdad?, la angina inestable. Estas, ¿verdad?, se van a dar porque va a haber una oclusión vascular crónica. Pasemos a la anterior, Brian. Es que siento que faltan diapositivas. ¿En la anterior? Bueno, dele adelante, la que estábamos. Ok, entonces estas se van a deber, ¿verdad?, en parte porque va a haber una oclusión que va a ser una oclusión crónica. Ahora bien, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos de una angina estable, ¿verdad?, esta se va a deber a que van a haber incrementos de la demanda del miocardio de oxígeno que van a
van a superar la capacidad de las arterias coronarias, ¿verdad? Con estenosis. Y también vamos a tener la angina inestable, que esta va a ser causada por cambios agudos en lo que son las placas y que pueden provocar tanto trombosis o una obstrucción que pueden conducir a reducciones incompletas o transitorias de lo que es el flujo sanguíneo coronario. Pasemos al siguiente. También dentro de estas consecuencias vamos a tener el infarto, ¿verdad? Y que este infarto del miocardio, para allá, permítanme. Hijo, la puerta. Anda a decirle a tu papá. Voy para allá, voy para allá. Perdón, también vamos a tener, ¿verdad? El infarto del miocardio, que va a ser como resultado de un cambio agudo de las placas que pueden inducir a lo que es una, ya sea una obstrucción trombótica, pero que no va a ser crónico, sino que va a ser agudo, y con la posterior necrosis de lo que es el miocardio. Y vamos a tener la muerte súbita cardíaca, ¿verdad? Que esta va a estar causada por lo que es una isquemia miocárdica regional que puede inducir a una arritmia ventricular, que esta puede llegar a ser mortal, ¿verdad? Y esta se va a deber a que va a haber una estenosis fija o ya sea un cambio agudo en lo que es las placas. Pasemos a la siguiente. Esto ya lo habíamos visto nosotros en lo que era la clase de vaso sanguíneo. Ahora bien, vamos a iniciar con una de estas complicaciones o consecuencias, ¿verdad? Y es la angina del pecho. Esta se va a caracterizar porque va a presentar ataques que van a ser paroxísticos, ¿verdad? Que habitualmente van a ser repetidos. Se va a presentar con molestias, ¿verdad? Torácicas, subesternales o precordiales, que estas van a estar causadas por una isquemia del miocardio, pero que va a ser transitoria, que puede ir de lo que son 15 segundos a 15 minutos, ¿verdad? Y que esto va a ser insuficiente para inducir la muerte de lo que son los miocardiocitos. Por eso no se llama como tal, ¿verdad? Un infarto al miocardio. Ok, entonces, dentro de la angina del pecho, ¿verdad? Se va a caracterizar porque van a presentarse en 3 patrones. Dentro de las que podemos mencionar la angina estable, que esta se dice que es la angina típica. Pasemos a la siguiente, quiero ver si hay una diapositiva de eso. Ok, ajá. Esta, ¿verdad? Se va a decir que es una angina típica, ¿verdad? Que va a ser la más frecuente y que esta va a darse porque va a haber un desequilibrio entre la perfusión coronaria, ¿verdad? Ya sea por una aterosclerosis coronaria que va a ser estenosante y crónica y, ¿verdad? Entre la demanda del miocardio. Entonces, también pasemos a la siguiente. Vamos a tener el otro tipo de angina, ¿verdad? Que es una variante de prismental, perdón, y esta va a ser una manera que se dice que es bastante infrecuente. Esta va a ser causada por vasoespasmo y los síntomas realmente no van a estar relacionados ni con el esfuerzo y la ventaja de esta es que van a responder bastante rápido a lo que son los vasodilatadores. Y ¿verdad? Estas personas que van a presentar este tipo de variante de angina también pueden tener una aterosclerosis coronaria importante, ¿verdad? Y de último vamos a tener la angina inestable. En esta angina inestable, ¿verdad? También es llamada progresiva. Este es un patrón de dolor que se produce con esfuerzos cada vez menores o que incluso se van a dar cuando el paciente esté en reposo. Esta va a ser prolongada. ¿Y por qué se dice que va a ser prolongada? Porque va a durar mayor de 20 minutos. Va a estar causada ya sea por lo que es una rotura de la placa aterosclerótica,
que normalmente va a cursar sin obstrucción trombótica completa de lo que es el vaso. La angina, ¿verdad? Inestable es un presagio preocupante de un infarto al miocardio inminente. Pasemos a la siguiente. Pasemos a la siguiente. Ok, y entonces, ¿verdad? Ya entrando de lleno, el infarto al miocardio, ¿verdad? Es la muerte básicamente de lo que son las células, ¿verdad? Por eso se llama un infarto del miocardio. Va a ser causado principalmente, ¿verdad? Por una oclusión vascular. Se dice que en Estados Unidos, ¿verdad? Se producen aproximadamente 1.5 millones de infartos del miocardio y que el riesgo va a aumentar progresivamente con la edad. El 10% se van a producir en individuos, ¿verdad?, que van a ser menores de 40 años y el 45% en personas que son menores de 65 años. Sí se puede dar, ¿verdad?, en pacientes jóvenes, más ahora con todos los antecedentes, ¿verdad?, de problemas cardiovasculares que tiene hoy la población, no es algo imposible. Entonces, siempre, ¿verdad?, va a ser un diagnóstico que nosotros vamos a tener en cuenta cuando nos llegue el paciente a la emergencia, porque muchas veces es bien común, ¿verdad?, que en el hospital en la emergencia los estudiantes, los residentes, ¿verdad?, a veces cuando nosotros nos llegan pacientes que se quejan de dolor precordial y que presentan todas esas características que podrían sugerir que puede ser un infarto, por lo general lo que uno dice, es un N, ¿verdad? Es un paciente neurótico y ya ha pasado que nosotros hemos dejado a los pacientes así, va como un paciente neurótico y realmente sí tienen un infarto, ¿verdad? Entonces no hay que tomarlo muy a la ligera. Pasemos a la siguiente. Entonces, dice que en personas de mediana edad, el sexo masculino aumenta el riesgo relativo, ¿verdad? Ciertamente las mujeres están protegidas por lo general durante sus años fértiles. La vez pasada hablamos de eso. ¿Y por qué dijimos que estaban? Bueno, ¿por qué se creía de manera hipotética que las mujeres estaban hasta cierto punto protegidas? Vamos a ver, Christopher. Dígame, doctora. ¿Por qué dijimos de que las mujeres podrían estar? Porque aquí nosotros, porque el libro dice que las mujeres pueden estar protegidas. En la clase de vasos sanguíneos, la primera que les di, yo les dije que hipotéticamente se creía que las mujeres estaban protegidas. ¿Por qué? Creería que por el incremento de enzimas que tiene, porque siempre tiene más enzimas que los hombres y el sistema metabólico de las mujeres es mejor que el de los hombres. ¿Será por eso? Es la idea que se me viene. Ok. ¿Alguien que le ayude a Christopher? Por las hormonas. Creo que específicamente el estrógeno. Muy bien, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos, que se creía que los estrógenos podrían estar protegiendo a la mujer, pero que son los estrógenos producidos por la propia mujer, ¿verdad? Porque también se ha visto que cuando las mujeres ya son mayores y se les dan estrógenos exógenos, no funcionan como un factor protector, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Ok, entonces, ¿cómo se da esta patología? ¿Cuál es la patogenia, verdad? Dentro de la patogenia, ¿verdad? El principal es la oclusión de lo que es las arterias coronarias. Ahora bien, el infarto del miocardio va a estar causado por una hemorragia en lo que es el interior de la placa o ya sea por una erosión o por una rotura de lo que es la placa, que se puede acompañar con lo que es una trombosis superpuesta. Entonces, ¿cómo va a reaccionar, verdad, el miocardio? ¿Cuál va a ser la respuesta del miocardio ante esto? Primero, la placa teromatosa resulta erosionada o alterada bruscamente, ¿verdad?, por una lesión endotelial, que nosotros ya vimos cómo se da esa lesión.
Entonces también, ¿verdad? Por una hemorragia en su interior o fuerzas mecánicas. ¿Cuáles pueden ser esas fuerzas mecánicas? Vamos a ver, Germán. Puede ser también una hipertensión. Una hipertensión, muy bien, eso es, ¿verdad? Esa puede ser una fuerza mecánica, ¿verdad? Que puede llevar, ¿verdad? A que se dé una erosión o una rotura de esta placa ateromatosa que ya está existente en el paciente, ¿verdad? Exponiendo el colágeno subendotelial y el contenido de la placa necrótica de sangre. Posteriormente a esto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Las plaquetas se van a adherir, se agregan y son activadas, ¿verdad? Y van a liberar tromboxano, tifosfato de adenosina, serotonina, que estas lo que van a hacer es que van a causar todavía más agregación plaquetaria, ¿verdad? Entonces, el cuerpo sabe que está pasando algo, viene y reacciona, pero esa reacción no siempre va a ser la manera más adecuada. Luego, ¿verdad? Se va a dar una activación de lo que es, ¿verdad? La coagulación por un factor tisular y otros mecanismos, ¿verdad? Que se van a sumar, ¿verdad? Al trombo en crecimiento. Posteriormente a eso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? En minutos, ¿verdad? El trombo puede pasar a ocluir por completo la luz de la arteria coronaria. Entonces, todo ese movimiento, ¿verdad? Que se da, que como está sangrando, llegan plaquetas y viene y llegan más plaquetas, entonces eso termina de obstruirme ese vaso que ya estaba obstruido llegan a causar una oclusión, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Ok, y entonces en esta imagen, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a observar es cómo se da la progresión de la necrosis miocárdica tras la oclusión de lo que son las arterias coronarias. Entonces, primero lo que nosotros vamos a observar, ¿verdad? Es que la necrosis va a comenzar en una zona pequeña del miocardio por debajo de la superficie endocárdica y en el centro, ¿verdad? De la zona isquémica. ¿Y qué es lo que podemos observar en la primera imagen, verdad? Primero, lo que podemos observar es que vamos a tener en el corazón que está del lado derecho, ¿verdad? Que primero se ha dado un infarto completo, ¿verdad? Que va a afectar toda la zona del riego, de riego sanguíneo. ¿Cuáles serían esas arterias que están obstruyendo ahí? ¿Cuáles son? Las que tienen el dibujo del lado derecho, el corazón. Las arterias coronarias. Las coronarias, ¿verdad? Entonces, primero, ¿verdad? Se va a dar lo que es, ¿verdad? Una obstrucción de las coronarias, ¿verdad? Y que va a afectar toda la zona del área en riesgo. Posteriormente a eso, ¿verdad? Vamos a observar nosotros que si vemos en la parte inferior, ¿verdad? Se va a dar un área de necrosis. Es decir, ya existía un área, ¿verdad?, que estaba en riesgo, pero que posteriormente a la oclusión de toda la irrigación, ¿verdad?, vamos a tener una necrosis, ¿verdad? Y que sabemos que esa necrosis va a terminar en un infarto del miocardio. Ahora bien, el área que va a depender, ¿verdad?, del vaso ocluido para su perfusión va a ser el miocardio, el que se va a llamar miocardio en riesgo. Y además de eso, ¿verdad? Podemos observar ahí que hay una zona muy estrecha, ¿verdad? Del miocardio que va a estar inmediatamente por debajo del endocardio y que aquí va a haber un área de necrosis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además de que no le va a llegar riego sanguíneo, sabemos nosotros que pues el riego sanguíneo lleva oxígeno, ¿verdad? Y entonces a la falta de estas dos situaciones se va a dar un área total de necrosis. Pasemos a la siguiente.
Ahora, ¿cómo va a responder, verdad, el miocardio ante esto? Primero, ¿verdad? Sabemos nosotros que la obstrucción arterial coronaria va a disminuir el flujo sanguíneo de una región del miocardio, que ya lo pudimos ver. Ahora, cuando la isquemia, la disfunción miocárdica rápida y en último término el deterioro vascular prolongado va a provocar la muerte de los miocardiocitos. ¿Qué dijimos en la primera clase que eran los miocardiocitos? Las células del corazón. Las células del corazón. ¿Y cuáles son las funciones de los miocardiocitos? Es la contracción del corazón y la musculatura. ¿Y la qué? La musculatura. ¿Quién más le ayuda a Luis? Es producir el bombeo de la sangre mediante la contracción y la distensión del músculo. Ok. Entonces, ¿verdad? Las células que se van a ver afectadas, ¿verdad? Durante la necrosis o en el momento del infarto, ¿verdad? Van a ser los miocardiocitos. Pasemos a la siguiente. Ok, entonces, ¿verdad? Vamos a tener que se van a dar una serie de consecuencias que van a ser tanto morfológicas a nivel tanto macroscópico como microscópico, pero que además de eso van a haber una serie de procesos bioquímicos que se van a dar en el corazón, dentro de los cuales, ¿verdad? Podemos mencionar que dice que la consecuencia bioquímica precoz de la isquemia miocárdica en el fin del metabolismo aeróbico en segundos, dice que se traduce a una producción inadecuada de lo que es el fosfato de alta energía. Dentro de esto, ¿verdad? Podemos mencionar que es el trifosfato de adenosina principalmente. También, ¿verdad? Debido a la enorme dependencia del funcionamiento miocárdico del oxígeno y de los nutrientes, la contractibilidad del miocardio cesa más o menos un minuto después del inicio de lo que es la isquemia grave. Démosle a la siguiente, por favor. Ya vamos a ver allí. Este esquema, ¿verdad? Ahí nos tratan de mostrar cuál es la secuencia temporal de todos los hallazgos bioquímicos, ¿verdad? Que nosotros vamos a ver en un infarto. Ahora bien, ahí, ¿hola? ¿Hola? ¿Alguien iba a preguntar algo? Ok, entonces acá nosotros vamos a ver, ¿verdad? Una secuencia temporal, es decir, todos los procesos que se dan, ¿verdad? En los primeros hallazgos bioquímicos y de lo que es la progresión de la necrosis de los miocardiocitos tras el inicio, ¿verdad? De una isquemia grave. Ahora bien, cuando se da, ¿verdad? Lo que es la isquemia grave, lo que nosotros vamos a empezar a observar, ¿verdad? Es que va a iniciar con un agotamiento de lo que es el trifosfato de adenosina o lo que es mejor llamado ATP. Y entonces acá vemos dos cuadros. Uno de ellos es donde se va viendo cómo se van manejando los niveles de lactato y de ATP en el transcurso de lo que son los minutos. Y en la imagen B, ¿verdad? Lo que nosotros podemos observar es todo lo que sucede en los 30 minutos desde que inició, ¿verdad? La isquemia. Entonces, en los primeros minutos, ¿verdad? Lo que vamos a observar nosotros es que va a haber un agotamiento del trifosfato de adenosina, ¿verdad? También, por ende, hay una pérdida de la función de la actividad contráctil, pero más no de la muerte celular. En 60 segundos, ¿verdad? Esto lo que permite, ¿verdad? Es precipitar, ¿verdad? El fracaso miocárdico mucho antes de que se inicie a producir una muerte celular como tal. Luego, ¿verdad? Posteriormente a eso, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? Ahí podemos observar que hay un inicio de lesión, ¿verdad? Que puede ser tanto reversible como irreversible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la imagen B, ¿verdad? Que les decía que era
cuando se dan los 30 minutos desde el inicio, ¿verdad?, de la isquemia, la lesión miocárdica es potencialmente reversible. Pero ¿qué pasa? Eso depende mucho del tiempo o de las horas, ¿verdad? Entonces dice que eso, ¿verdad?, depende mucho del tiempo que transcurra desde el inicio hasta el momento en que se inicia a dar un tratamiento. Ahora bien, ahí vamos a ver que hay un tiempo que es bastante importante y se habla de un momento de entre las 6 y 12 horas. Ahora bien, dice que los beneficios de perfusión son máximos cuando se consiguen tempranamente y se pierden progresivamente si la perfusión se retrasa. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar? Que una lesión va a entrar en una fase irreversible, ¿verdad?, cuando se produce primero en lo que es la zona endocárdica, porque esta va a ser la última zona en recibir la cantidad de sangre suministrada por lo que son los vasos epicárdicos, y también esta va a ser un área que va a estar bastante expuesta a presiones intramurales que van a ser relativamente altas. Ahora bien, posteriormente a eso, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a observar que va a haber una disminución del ATP y un aumento del lactato. Eso es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Cuándo la necrosis va a ser completa? Cuando ya va a estar entre las 3 y las 6 horas después de una isquemia cuando sea grave. Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la primera característica detectable de la necrosis del miocardiocito? Va a ser la alteración de la integridad de la membrana sarcolémica, que va a permitir que las macromoléculas intercelulares pasen a las células necróticas, al intersticio cardíaco y finalmente a lo que es la microvasculatura y a los vasos linfáticos. Pasemos a la siguiente. Y entonces, ¿verdad? Acá vamos a ver nosotros una tabla donde nos explican, ¿verdad?, todo el tiempo aproximado de la aparición de los fenómenos clave en los miocardiocitos isquémicos. Entonces acá, ¿verdad?, lo que vamos a ver, por ejemplo, el inicio de la reducción de ATP, eso se da de inmediato, en segundo, después de que se da el infarto. ¿Cuándo vamos a tener la contractibilidad, la pérdida de la contractibilidad? Eso se da en un tiempo menor de 2 minutos. Ahora, el ATP dice que al 50% de lo normal es a los 10 minutos y también al 10% de lo normal a los 40 minutos. La lesión celular irreversible se va a dar de entre los 20 a los 40 minutos y lesión microvascular ya a la hora, mayor de 1 hora. Pasemos a la siguiente. Ok, entonces ahora, ¿verdad? Vamos a ver las diferentes localizaciones, el tamaño y las características morfológicas específicas de un infarto del miocardio agudo y que van a depender mucho, ¿verdad?, de muchos factores. Por ejemplo, de la localización, va a depender también, ¿verdad?, del tamaño, de la duración de la oclusión, de las necesidades metabólicas, ¿verdad?, que se van a tener. Y también van a haber otros factores, ¿verdad?, que van a influir, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco y la oxigenación de sangre. Un infarto, ¿verdad?, suele alcanzar su extensión máxima entre las 3 y las 6 horas en ausencia de una intervención. Y un infarto causado por la oclusión de un vaso que puede ser epicárdico, puede tener la capacidad de afectar lo que es todo el espesor de la pared y es a esto a lo que se le va a llamar un infarto transmural. Pasemos a la siguiente. Ok, y entonces, ¿verdad?, vamos a tener patrones del infarto. La distribución, ¿verdad?, de la necrosis miocárdica se va a correlacionar con lo que es la localización y la causa de la perfusión.
el conocimiento que se tenga de las áreas del miocardio irrigadas por las arterias coronarias principales va a permitir, ¿verdad?, la correlación de las obstrucciones específicas de vasos con sus áreas de infarto del miocardio correspondientes. Y vamos a pasar a ver una imagen, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Ok, y acá, ¿verdad? Podemos observar cómo se da la distribución de la necrosis isquémica del miocardio y que acá está correlacionada con la localización y también va a estar relacionada con la naturaleza de lo que es la perfunción reducida. Ahora bien, tenemos, ¿verdad?, que los infartos pueden ser transmurales, que esto se produce cuando se ocluye un vaso epicárdico. Entonces, en ausencia, ¿verdad?, de lo que es una intervención terapéutica, ¿verdad?, la necrosis puede afectar prácticamente lo que es todo el espesor de la pared ventricular en la distribución de la coronaria afectada. Este patrón, ¿verdad?, muchas veces se suele asociar con la combinación de aterosclerosis coronaria crónica, también puede estar asociado con un cambio agudo en placas y también puede estar asociado, ¿verdad?, con algunas trombosis superpuestas. Y entonces, ¿verdad?, ¿qué es lo que podemos observar? Hay transmurales y no transmurales. Cuando nosotros hablamos ya de los infartos no transmurales, ¿verdad?, esta se va a dar cuando la obstrucción transitoria parcial del infarto, ¿verdad?, se da en áreas subendocárticas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a haber una hipotensión global, un infarto subendocárdico, ¿verdad?, que va a dañar todo en un aspecto circunferencial. Si nosotros vemos, ¿verdad?, en comparación con el infarto transmural, ¿verdad?, en el del lado izquierdo, vemos que hay una oclusión permanente, pero solamente de un área, no tiene la característica de ser circunferencial. Y verdad, también vamos a ver que en los infartos no transmurales van a haber oclusiones de pequeños vasos intramurales y microinfartos, ¿verdad? Y que es todo lo contrario a los infartos transmurales, donde vamos a ver que hay una oclusión permanente de la arteria coronaria derecha o de su rama descendente posterior. Pasemos a la siguiente. Ok, este cuadrito es importante que lo conozcamos, ¿verdad? Porque aquí nosotros vamos a ver la esencia de la morfología de lo que son los infartos del miocardio. Aquí podemos ver las características macroscópicas y las características microscópicas. Y entonces nosotros sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, acá sale el tiempo. En el tiempo dice que macroscópicamente no vamos a observar nada. Microscópicamente tampoco se va a observar nada. Ahora bien, cuando ya la lesión se va a volver irreversible, ¿verdad?, vamos a empezar a notar que en el cuadro ponen una cantidad, ¿verdad?, de horas, días y semanas, ¿verdad? Y todos los cambios que se van a dar en el transcurso del tiempo. Pasemos a la siguiente. Ok, hay una parte, ¿verdad?, que es bien importante, que es la modificación del infarto por perfusión. El objetivo, ¿verdad?, terapéutico del infarto del miocardio es rescatar la máxima cantidad de miocardio isquémico. Esto, ¿verdad?, se logra restableciendo lo que es la perfusión tisular lo antes posible, ¿verdad? Y esta perfusión se va a llevar a cabo mediante trombolisis, ¿verdad?, que es una disolución del trombo, y también, ¿verdad?, una serie de procesos que pues ustedes van a ir conociendo más que todo en medicina interna, ¿verdad?, que es donde ustedes van a aprender cuáles van a ser los diferentes tratamientos que le van a dar a estos pacientes para que vayan mejorando su cuadro. Pasemos a la siguiente. Entonces,
La lesión por perfusión. La lesión por perfusión, ¿verdad? Van a haber diferentes factores que van a contribuir a lo que es esta lesión por perfusión. Entonces, en esta lesión, ¿verdad? Por perfusión, vamos a observar que, por ejemplo, habla de lo que es la disfunción mitocondrial. ¿Qué es lo que pasa? La isquemia va a ser capaz de poder alterar la membrana de lo que es la mitocondria, ¿verdad? Y esto va a producir que se dé la entrada de lo que es proteínas a las mitocondrias, ¿verdad? Y esto va a llevar a una tumefacción o a una rotura, ¿verdad? De lo que es la membrana de las células. Además de eso, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esta rotura, se van a liberar cierto contenido que va a promover el proceso que llamamos apoptosis. También, ¿verdad? Dentro de esto tenemos la hipercontractura de los miocardiocitos, ¿verdad? Nosotros dijimos, ¿se recuerdan que en la primera clase les dije que el guión que nosotros que va a depender mucho, ¿verdad?, de la función cardíaca es el calcio. Y aquí en esta hipercontractura lo que nosotros vamos a observar es que en ciertos periodos de isquemia la cantidad de calcio intracelular va a aumentar y esto se va a deber, ¿verdad?, debido a un reciclaje alterado del calcio y un daño de lo que es el sarcómero. También acá juegan un papel muy importante, ¿verdad?, los radicales libres, que si recuerdan, eso ya lo vimos en patología 1, ¿qué eran los radicales libres? Moléculas inestables que Ajá. normalmente son productos residuos de las mitocondrias. Ok, entonces podríamos decir que son tóxicos, Alexis. Sí, Ajá. producen estrés oxidativo. Exacto, ¿verdad? Entonces acá, en este proceso del infarto, ¿verdad? Se van a producir los radicales libres y estos radicales libres, ¿verdad? Lo que van a hacer es que me van a ir a dañar los miocardiocitos, alterando, ¿verdad?, lo que son las proteínas y los fosfolípidos de la membrana celular. También vamos a tener una agregación leucocítica, ¿verdad?, que esto puede contribuir, ¿verdad?, a que se dé una oclusión de la microvasculatura, empeorando ya el cuadro. Y también vamos a tener, ¿verdad?, las plaquetas y la activación de complemento, que también estos van a ir a contribuir a la oclusión de la microvasculatura. Pasemos a la siguiente. Ok, y entonces acá, ¿verdad? Tenemos un esquema donde nosotros podemos ver los diferentes efectos, ¿verdad? Que son los efectos que les acabo de mencionar de la perfusión sobre la viabilidad y la función del miocardio. Tras la oclusión coronaria, la función contráctil se pierde en 2 minutos y la viabilidad se va a iniciar a tener un descenso, ¿verdad?, en unos 20 minutos. Y entonces ahí, ¿verdad?, lo que nosotros podemos observar también, como en el esquema pasado, es tiempo, ¿verdad?, donde la función, ¿verdad?, va a ir disminuyendo, ¿verdad?, en los primeros 2 minutos, ¿verdad?, debido a la oclusión coronaria, ¿verdad? Y que la viabilidad lo hace 20 minutos después. Ahora bien, esto se da si no existe la capacidad de poder restablecer la perfusión. Entonces, ¿verdad? Si no se da esto, casi todo el miocardio, ¿verdad?, se va a morir. Toda el área afectada, ¿verdad?, va a terminar en una necrosis. Ahora bien, ¿qué va a pasar si esa oclusión es temporal y se logra hacer un restablecimiento del flujo? Pues se va a evitar, ¿verdad?, lo que es una necrosis, ¿verdad? Pero sí va a existir una lesión por reperfusión. Y ¿qué es lo que se va a dar, verdad? Pues se puede dar una disfunción ventricular
post-isquémica. O sea que quiere decir que no es, que aunque se dé, ¿verdad?, un restablecimiento por perfusión, no quiere decir que esa parte, ¿verdad?, va a quedar intacta. Siempre va a tener cierto daño. Pasemos a la siguiente. Ok, y aquí, ¿verdad? Tenemos una imagen macroscópica en la imagen A, ¿verdad? En donde nosotros podemos ver las consecuencias de la isquemia miocárdica seguida por reperfusión. En la imagen A, ¿verdad? Y en la imagen B ya nosotros podemos observar, en la imagen B ya podemos observar, ¿verdad?, una necrosis del miocardio con hemorragia. La hemorragia, ¿verdad?, que nosotros podemos observar, están en esas áreas blancas, en esos espacios blancos nosotros vemos un montón de puntitos rojos. Esa es la hemorragia, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, podemos observar que va a haber presencia de mucha necrosis. Pasemos a la siguiente. ¿Cómo vamos a diagnosticar un infarto del miocardio? No voy a entrar mucho en eso del diagnóstico, ¿verdad? Porque no es parte de, pero sin embargo es importante que ustedes conozcan. Primero, ¿verdad?, el infarto del miocardio se va a diagnosticar por síntomas clínicos. Además de eso, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que hacer una buena historia clínica, ¿verdad?, para tener una sospecha que puede ser un infarto del miocardio. Además de eso, vamos a necesitar análisis de laboratorio, ¿verdad?, en búsqueda de proteínas cardíacas, que ya las vamos a ver nosotros. Y además de eso, ¿verdad?, vamos a necesitar un estudio muy importante que es el electrocardiograma. Además de todo eso, ¿verdad?, el paciente dice que se va a presentar clásicamente con un dolor torácico prolongado, ¿verdad? Dice que es descrito como una sensación de ser aplastado, un dolor punzante o presión asociado a lo que es un pulso rápido. Va a tener una sudoración profusa, ¿verdad?, que es llamada diaforesis. Y además de eso, ¿verdad?, el paciente va a presentar una disnea secundaria debido a la menor contractibilidad del miocardio isquémico y a la congestión y al edema pulmonar resultantes. Son unos síntomas bastante frecuentes. También, ¿verdad?, el paciente puede presentarse con historia de epigastralgia, ¿verdad?, o un dolor en el pecho, ¿verdad?, que se va a irradiar al brazo, ¿verdad? Entonces, todos esos síntomas nosotros los tenemos que tomar en cuenta para poder hacer un buen diagnóstico. ¿Cuáles van a ser esas? Bueno, más adelante están las proteínas que vamos a necesitar. Démosle a la siguiente. Ok, y en esta imagen, ¿verdad?, nosotros lo que podemos observar es cuáles van a ser esas proteínas que nosotros vamos a necesitar para el diagnóstico de lo que es el infarto. Entonces, acá podemos observar que cuando se da el infarto agudo del miocardio, se da primero, ¿verdad?, la membrana plasmática de los miocardiocitos van a tener ciertas fugas. Primero, ¿verdad?, va a haber una liberación, ¿verdad?, de troponinas libres en lo que es el citoplasma, ¿verdad? Y que esas troponinas van a ser muy importantes para poder hacer el diagnóstico de un infarto, ¿verdad? Entonces dice que ya en la parte 3 sale troponina de la célula a lo que es la circulación. Posteriormente a eso, ¿verdad?, lo que nosotros vamos a tener es que para poder hacer un diagnóstico, ¿verdad?, vamos a necesitar la presencia de la troponina en lo que es plasma. También, ¿verdad?, acá en esta imagen nosotros vamos a ver a los cuantos días después del infarto del infarto agudo del miocardio se da la presencia de la troponina, ¿verdad?, ya sea con perfusión o sin perfusión. Pasemos a la siguiente.
Entonces, los tratamientos iniciales, ¿verdad? No vamos a entrar mucho en contexto. Lo que les iba a decir, que las troponinas cardíacas van a empezar a elevarse dentro de las 2 a 4 horas, ¿verdad? Del infarto, y van a alcanzar su máximo entre las 24 a 48 horas después de lo que es el infarto agudo del miocardio. Y que si se da, ¿verdad?, la reperfusión, estas cantidades de troponina pueden llegar a alcanzar un límite máximo. Ahora bien, ¿cuáles van a ser el tratamiento? El tratamiento, ¿verdad?, que van a necesitar estos pacientes. Primero, ¿verdad?, el oxígeno complementario es bastante importante, los nitratos, antiagregantes plaquetarios, ¿verdad?, beta bloqueantes, una reperfusión inmediata, ¿verdad?, porque sabemos que de eso va a depender mucho que tanto nosotros logremos rescatar de esa parte del corazón dañada. Y dice que tenemos que nosotros mejorar el aporte de oxígeno al miocardio respecto a la demanda, y monitorización precoz de lo que son las arritmias y su tratamiento. Pasemos a la siguiente. Ok, entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias y las complicaciones de lo que es el infarto? Le vamos a preguntar a Noemí Grimaldi. Noemí, ¿nos ayuda a leer, por favor? Bueno, consecuencias y complicaciones del infarto del miocardio. Casi 3/4 partes de los pacientes sufren una o más de las siguientes complicaciones tras un infarto al miocardio agudo. La primera sería una disfunción contráctil, por lo que los infartos al miocardio van a afectar la función de la bomba del ventrículo izquierdo en proporción al volumen de daño. En la mayoría de los casos hay cierto grado de insuficiencia del ventrículo izquierdo que se va a manifestar por una hipotensión, congestión pulmonar y edema del pulmón. Otra de las complicaciones sería la disfunción de los músculos papilares. Esta es infrecuente y en ese se rompen los músculos papilares en un infarto al miocardio. A menudo son disfuncionales y son escasamente contráctiles debido a la isquemia, lo que va a determinar una insuficiencia mitral postinfarto. Ok, pasemos a la siguiente. Gracias, Noemí. Ok, también, ¿verdad? Vamos a tener otra de las complicaciones o consecuencias, que es infarto del ventrículo derecho y rotura del miocardio. Ya lo vamos a observar. Pasemos a la siguiente, por favor. La siguiente. Y acá, ¿verdad?, en esta imagen nosotros podemos observar las diferentes complicaciones que vamos a tener posterior a lo que es el infarto. Primero, ¿verdad?, lo que podemos observar que la rotura del miocardio va a complicar solo de un 1 a un 5%, ¿verdad?, de los pacientes con infarto del miocardio, ¿verdad? Y que esta sí suele ser bastante mortal. La rotura de la pared, ¿verdad? Lo que sucede es que más que todo se va a dañar la parte de la pared del ventrículo izquierdo. Esta va a ser como la más frecuente, ¿verdad? Y además de eso, ¿verdad?, esta rotura me va a provocar un hemopericardio y también un taponamiento cardíaco, ¿verdad? Y que eso es lo que me va a llevar a la muerte. Ahora bien, en la imagen B, lo que nosotros podemos observar, ¿verdad?, dice que es una pericarditis fibrinosa, donde se está mostrando una superficie epicárdica oscura y rugosa sobre lo que es un infarto agudo. Es lo que está señalando la flecha. En la imagen C, lo que nosotros vamos a observar, ¿verdad?, es que ya hay una rotura, ¿verdad? Ahí podemos ver en la C, en medio, se ve que ya hay una ruptura de lo que es el músculo papilar debido a una necrosis.
tenemos la imagen D, que es una pericarditis fibrinosa. La pericarditis, ¿verdad? Fibrinosa va a ser toda esa parte oscura que se observa en la imagen D, ¿verdad? Y eso se da sobre el infarto. En la imagen E, lo que podemos observar, ¿verdad? Es un ventrículo izquierdo, ¿verdad? Que está a la derecha en esta vista apical de 4 cavidades del corazón, que igual, ¿verdad? Ya tiene un daño. Y por último, tenemos una última imagen, ¿verdad? Donde se puede observar la presencia de un aneurisma apical de lo que es el ventrículo izquierdo. Eso solamente para que ustedes puedan observar las imágenes. Pasemos a la siguiente. Y con esto, ¿verdad? Finalizaríamos esta parte, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Bueno, a la anterior. Ok, dentro de la cardiopatía isquémica crónica, ¿verdad? Dice que utilizando el término de cardiopatía isquémica crónica, denominada a menudo miocardiopatía isquémica por los clínicos, esto se usa para describir la insuficiencia cardíaca congestiva que a la vez es progresiva como consecuencia de un daño miocárdico isquémico acumulado y unas respuestas compensadoras inadecuadas. Pasemos a la siguiente. Entonces, acá lo que nosotros podemos observar es un esquema donde se presentan las diferentes causas y consecuencias de las cardiopatías isquémicas. Y además de eso, ¿verdad? Se muestran las diferentes interrelaciones entre la enfermedad arterial coronaria, el cambio agudo en placas y la isquemia miocárdica y también el infarto del miocardio. Por ejemplo, dice que tenemos la enfermedad arterial coronaria. Dentro de esta enfermedad arterial coronaria, ¿verdad? Podemos tener la isquemia miocárdica y podemos tener el cambio agudo en placas, trombosis de las arterias coronarias. ¿Qué pasa? Esa isquemia del miocardio me puede llevar de un solo a lo que es la muerte súbita cardíaca o me puede llevar a una isquémica crónica. Ahora bien, pero también tenemos el cambio agudo de las placas. Este cambio agudo de las placas, ¿verdad? Me puede llevar a una isquemia miocárdica de gravedad y duración crecientes que por sí misma me puede llevar a lo que es una muerte súbita. Ahora bien, si no me va a llevar a una muerte súbita, esto me lleva a un infarto del miocardio, ¿verdad? Con pérdida de músculo y la presencia de arritmias. Y entonces acá, ¿verdad? Nos muestran 3 partes, donde en una podemos tener la reparación del infarto, la remodelación ventricular o una hipertrofia, ¿verdad? O dilatación del músculo viable, que estas van a ser como esas cuestiones compensadoras que se van a dar, ¿verdad? Pero que esto me puede llevar a una cardiopatía isquémica crónica, que si bien no van a causarme la muerte, pero sí me van a causar un daño crónico, ¿verdad? Y que esta cardiopatía isquémica crónica me puede llevar a lo que es una muerte súbita o me puede llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva que de igual manera me va a llevar en algún momento a una muerte súbita. Pasemos a la siguiente. Ok, vamos con las arritmias. Le vamos a pedir a Olga Asensio que nos ayude a leer la diapositiva. Bueno, las arritmias pues se supone que son anomalías de la conducción miocárdica y estas pueden ser mantenidas o esporádicas. En otras palabras, llamadas paroxísticas. Ahora bien, los ritmos aberrantes se inician en cualquier punto del sistema de conducción, desde el nódulo SA hasta el miocardiocito individual. Normalmente se clasifican en su función de origen en las aurículas supraventriculares. Olga, ¿qué es el nódulo SA? No sé, doctora. ¿Alguien que le ayude a Olga?
Es el nodo sinusal. No auricular. El nodo sinusal, ¿verdad? Eso sería el marcapasos del corazón. Exacto, ¿verdad? Ok, continuemos, Olga. Bueno, entonces dice que las arritmias se manifiestan por taquicardia, frecuencia cardíaca elevada, bradicardia, frecuencia cardíaca baja o ritmo irregular con contradicciones ventriculares normales, despolarización caótica sin contracciones ventriculares funcionales, en este caso son fibrilaciones ventriculares o ausencia de actividad eléctrica o asistolia. Ahora bien, las lesiones isquémicas son causas frecuentes de trastornos del ritmo, ya sea por daño directo o por la dilatación de las cavidades cardíacas, que estas alteran la descarga del sistema de conducción. Ok, gracias. Pasemos a la siguiente. Bueno, dele al anterior, por favor, Brian. Lo que nos estaba diciendo, ¿verdad, Olga? Es que nosotros, ¿verdad? Los pacientes, ¿verdad? Con arritmias pueden presentar diferentes lesiones isquémicas, que estas van a ser las diferentes causas o van a ser una causa frecuente del trastorno del ritmo, que prácticamente una arritmia es el trastorno del ritmo del corazón. Entonces, ¿por qué se puede provocar? Puede ser provocado por un daño a lo que es el nódulo sinoauricular, ¿verdad? También pueden ser causados por una fibrilación auricular, que esta puede ser causada por una despolarización esporádica de los miocardiocitos auriculares, y también, ¿verdad?, se pueden dar por lo que es un bloqueo cardíaco, que se produce, ¿verdad?, por una disfunción del nódulo auriculoventricular, perdón. Pasemos a la siguiente. Y vamos a ver también, ¿verdad?, otro trastorno del corazón, que es la muerte súbita cardíaca, ¿verdad? Que es algo que ya nosotros habíamos visto en la clase de vaso sanguíneo. Le vamos a preguntar vamos a ver, Reina. Dígame. Reina, ¿qué hablamos de la muerte súbita en la clase, la primera clase de vaso sanguíneo? Sí, no sé si... Historia. ¿Mande? Hasta les puse una historia, un dato histórico ahí. Un dato histórico. Sí. ¿Alguien que nos ayude? No sé si estoy bien, pero bueno, de la historia sí no recuerdo, la verdad. Ajá, pero díganos. Pero no sé si se refería a cuando no hay una correcta irrigación, por decir así, al corazón. Ajá. No sé si estoy bien. Ajá, por una obstrucción, creo, si no me equivoco, de las arterias coronarias. Ajá. ¿Qué más dijimos? Vamos a ver. Luis Villatoro, Manuel Reyes, vaya, vamos con Manuel Reyes. No sé si tenía que ver un ejemplo que nos puso en la clase o sea, que tenía que ver con los deportistas que llegan a tener alguna anomalía congénita o algún componente aterosclerótico que en el evento de la actividad física conllevara a la producción de la muerte cardíaca, por así decirlo. Exacto. De eso les hablé, ¿verdad? Les dije de que la muerte súbita cardíaca era algo que se daba, ¿verdad?, en algunos deportistas, ¿verdad? La muerte súbita, ¿verdad?, suele definirse como la muerte cardíaca inesperada, ¿verdad?, entre 1 y 24 horas después del inicio de los síntomas. También, ¿verdad? Dice que en Estados Unidos esto se produce entre 180,000 a 450,000 casos por año. Y la mayoría de estos casos los atribuyen ellos, ¿verdad?, a arritmias letales y también, ¿verdad?, a una fibrilación. La principal causa de estas muertes, ¿verdad?, aunque bueno, la mayoría casi de los pacientes dice que están asociadas a procesos de aterosclerosis significativa y que solo un pequeño porcentaje, entre el 10 y el 20, ¿verdad?, pueden sufrir una ruptura aguda en placa, ¿verdad?, o en la placa,
y solamente un pequeño porcentaje de estos pueden desarrollar un infarto del miocardio como tal. Pasemos a la siguiente. Ok, entonces dice que en víctimas de menos edad, las causas no ateroscleróticas son etiologías más frecuentes de lo que es la muerte súbita cardíaca. Dentro de esas causas, ¿verdad? Vamos a tener las anomalías de la conducción cardíaca, que estas pueden ser ya sea hereditarias o pueden ser adquiridas. También vamos a tener la miocardiopatía dilatada o hipertrófica. También vamos a tener anomalías congénitas de las arterias coronarias, las miocarditis, prolapso de la válvula mitral, también está asociada a la hipertensión pulmonar, y hay otras causas diversas como por ejemplo taponamiento pericárdico, una embolia pulmonar, también pueden ser algunas alteraciones, ¿verdad?, metabólicas, drogas, y dentro de estas drogas que están asociadas a esto están la cocaína y las metanfetaminas. Pasemos a la siguiente. Ok, y pasamos, ¿verdad?, a la cardiopatía hipertensivas. Esta, ¿verdad?, se dice que es una consecuencia de lo que son las mayores demandas impuestas al corazón por lo que es la hipertensión causante de una sobrecarga de la presión e hipertrofia ventricular. Los criterios patológicos mínimos para que podamos hacer el diagnóstico de una cardiopatía hipertensiva sistémica va a ser una hipertrofia del ventrículo izquierdo y dice que esto en ausencia de otros trastornos cardiovasculares y anamnesis o muestras anatomopatológicas de hipertensión en otros órganos, ¿verdad? Realmente ver esto en un laboratorio de patología es bien difícil, ¿verdad? Porque si tenemos una muestra de corazón, quiere decir que ese paciente ya se murió y las autopsias no suelen ser algo que se hagan de manera rutinaria en los laboratorios de patología de este país. Pasemos a la siguiente. Ok, y entonces acá nosotros podemos observar en esa imagen, ¿verdad?, una cardiopatía hipertensiva sistémica y pulmonar. En la imagen A, una cardiopatía hipertensiva sistémica, ¿verdad?, donde podemos observar que hay un engrosamiento concéntrico notable de la pared de lo que es el ventrículo izquierdo, que va a reducir el tamaño de la luz, ¿verdad? Y dice que el ventrículo y la aurícula izquierda, que es lo que está señalado por el asterisco, están a la derecha, ¿verdad?, en esta vista apical de 4 cámaras del corazón. En la otra imagen, esta es también una cardiopatía hipertensiva pulmonar derecha, ¿verdad?, donde se puede observar que la parte del ventrículo derecho está bastante dilatado. Y si nosotros la comparamos con la otra del otro lado, ¿verdad? En la imagen B, el ventrículo, ¿verdad?, que está del lado izquierdo en la imagen, podemos observar que hay una notable dilatación. Pasemos a la siguiente. También, además de eso, lo que nosotros podemos observar, ¿verdad?, que hay pasemos a la siguiente, a la anterior, perdón, Brian. Además de eso, ¿verdad?, lo que nosotros podemos observar también que hay un aumento de lo que es el ventrículo derecho, hay un aumento del tamaño. Pasemos a la siguiente. Vamos a la cardiopatía hipertensiva pulmonar. Le vamos a pedir a María Reyes que nos ayude a leer. Hola. Ajá. Okay. Cardiopatía hipertensiva pulmonar. Normalmente, como la vasculatura pulmonar se corresponde a la vertiente de baja presión de la circulación, el ventrículo derecho tiene una pared más delgada y distensible que en el izquierdo. La CPH pulmonar aislada o corazón pulmonar se debe a una sobrecarga de presión del ventrículo derecho.
La CPH pulmonar crónica se caracteriza por la hipertrofia del ventrículo derecho, dilatación y potencialmente una insuficiencia derecha. Las causas típicas del corazón pulmonar crónico son trastornos de los pulmones, especialmente en enfermedades parenquimatosas crónicas como un enfisema e hipertensión pulmonar primaria. El corazón pulmonar agudo puede producirse como consecuencias de embolia del pulmón masivo. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿verdad? Podemos decir que la cardiopatía hipertensiva pulmonar es una contrapartida derecha de lo que es la cardiopatía hipertensiva sistémica y que los trastornos que afectan a la estructura o a la función pulmonar pueden ser enfisemas o también puede estar dentro de esto una hipertensión pulmonar primaria. Pasemos a la siguiente. Ok, y entramos a la cardiopatía valvular. Le vamos a pedir, bueno, vamos a ver el listado. Cindy Tatiana, Salvador Blanco. Cindy Tatiana. Sí, doctora, es que tengo problemas con internet, por eso que escucho a veces entrecortado. Vaya, le vamos a pedir entonces vamos a ver, a César Luis Jiménez que nos lea la diapositiva. Se ve, es cardiopatía valvular. La enfermedad valvular puede llegar a la atención clínica por estenosis, insuficiencia, sinónimos, regurgitación o incompetencia o ambas. La estenosis es la incapacidad de una válvula de abrirse por completo, obstruyendo el flujo anterógrado. La insuficiencia se debe a la incapacidad de una válvula de cerrarse totalmente, permitiendo así la regurgitación del flujo retrógrado de la sangre. Ok, entonces... Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre una estenosis en una vena a una estenosis en una válvula? ¿O cómo yo lo puedo diferenciar? Pues, ¿cómo lo puede diferenciar? ¿Morfológicamente o por los síntomas? O sea, no sé si realmente la palabra estenosis hace referencia al cierre como tal, independientemente sea de la vena o de una válvula. Más que todo, estenosis, ¿verdad? En este caso sería de una válvula, Alexis. Cuando nosotros hablamos de estenosis, es que la válvula va a tener, va a haber una incapacidad de lo que es la válvula para poderse abrir por completo y de esta manera va a dificultar a que haya ¿cómo decirle? Un flujo anterógrado, no retrógrado. Sí. Ok, gracias. Y lo que dijo Alexis, lo importante de esto es que nosotros podamos diferenciar entre una estenosis y una insuficiencia. ¿Alguien me podría decir cuál cree que es la diferencia entre una estenosis y una insuficiencia? ¿Eso? Alexis. Pues yo creería que una insuficiencia es un daño orgánico. Es decir, hay un daño en la bomba. Ajá. Y pues una estenosis pues es un cierre, en donde pues la bomba está funcionando normal, pero hay algo que impide el paso del flujo. Más o menos, pero al revés. Doctora, no podría ser, vaya, por ejemplo, como tengo entendido, la estenosis se refiere a la estructura como tal, que sería la válvula, ¿no? Exacto. Que son componentes de las venas, como ya sabemos. En cambio, la insuficiencia sería como un defecto, por decir así, en el flujo sanguíneo como tal. No sé si estoy bien. Sí, tiene que ver con el flujo sanguíneo, pero más que todo es que el flujo se va a ver afectado por la dificultad que va a tener la válvula, pero para cerrarse totalmente.
La estenosis es una dificultad para poderse abrir y la insuficiencia es una dificultad para poderse cerrar. No sé, ¿alguien más? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la insuficiencia, ¿verdad? Ahí dice, es una incapacidad para poderse cerrar y esto lo que va a dar, ¿verdad? Como consecuencia es que va a haber una regurgitación y va a haber un flujo retrógrado, diferente a lo que se da en lo que es la estenosis. Ahora bien, la insuficiencia valvular va a ser un resultado de una enfermedad intrínseca de lo que son las válvulas vasculares. Y ese daño, ¿verdad? La estructura podría estarse debiendo, por ejemplo, a una endocarditis o también esto puede deberse a una alteración de lo que son las estructuras de soporte, como por ejemplo dentro de esas estructuras de soporte que nosotros podemos mencionar, está la aorta, están las cuerdas tendinosas, los músculos papilares. Entonces, ¿verdad? Esta cardiopatía vascular se dice que puede aparecer de manera brusca, ¿verdad? Como lo que sucede en la rotura de las cuerdas o también puede aparecer de manera insidiosa a consecuencia de una cicatrización. Y esa cicatrización, ¿verdad? Nosotros sabemos que no siempre el hecho de que se dé un proceso de cicatriz no siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Jason. Porque su función normal se ha perdido. Exactamente, ¿verdad? Entonces, la función normal se ha alterado, va a estar limitada, entonces no va a funcionar de la misma manera. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las diferentes consecuencias clínicas que se van a presentar en la disfunción valvular? Pues estas pueden depender del grado de alteración que se den en las válvulas. Pasemos a la siguiente. Si gustan, vamos a ir a tomar agua y regresamos en 5 minutos.
Ok, vamos a hablar sobre las causas más frecuentes de las lesiones vasculares y dentro de las principales que nosotros podemos mencionar tenemos la estenosis y la insuficiencia aórticas. Estas pueden producirse solas o juntas en las mismas válvulas. También vamos a tener lo que es la estenosis mitral, que es más que todo cuando la valvulopatía puede afectar solamente una válvula. Y en este caso, la estenosis mitral sería como la más frecuente. También, ¿verdad? Vamos a tener la insuficiencia mitral. Pasemos a la siguiente. Y acá tenemos un cuadro resumen donde vamos a tener la etiología de las diferentes valvulopatías adquiridas, en donde tenemos, por ejemplo, la enfermedad de la válvula mitral por estenosis mitral y tenemos la enfermedad de la válvula aórtica por una estenosis aórtica. Dentro de la etiología, aquí dice, por ejemplo, en la de la válvula mitral o estenosis mitral, dice que puede ser por una cardiopatía reumática, en donde se va a dar una cicatrización proinflamatoria. En la estenosis aórtica es una cicatrización también posinflamatoria, también ponen como ejemplo una cardiopatía reumática. También, ¿verdad? Vamos a tener una estenosis aórtica calcificada, que esto más que todo es en pacientes de edad avanzada y una calcificación de lo que es la válvula, ¿verdad? Deformada, que esto va a ser algo congénito. Y pues vamos a tener también una serie de etiologías de una insuficiencia mitral, ¿verdad? Dentro de las cuales podemos mencionar, por ejemplo, las anomalías de las válvulas, anomalías del aparato tensor, ¿verdad? Anomalías de la cavidad del ventrículo izquierdo, y dentro de cada una de ellas, pues vamos a tener otras causas, ¿verdad? Y tenemos otras etiologías de la insuficiencia aórtica, donde mencionan las valvulopatías intrínsecas que también por una cicatrización proinflamatoria y una enfermedad aórtica donde tenemos, ¿verdad? Las dilataciones, la aortitis sifilítica, ¿verdad? Espondilitis anquilosante, artritis reumatoide y síndrome de Marfan. Pasemos a la siguiente. Continuamos con lo que es la degeneración valvular calcificada. Le vamos a pedir a Javier que nos lea. Buenas noches, doctora. Buenas noches. La degeneración valvular calcificada. Dice que las válvulas cardíacas están sometidas a un alto grado de estrés mecánico repetitivo, especialmente en los puntos bisagra de las válvulas. Esto es la consecuencia de millones de contracciones cardíacas cada año, deformaciones sustanciales del tejido en cada contracción y gradientes de presión transvalvulares en la fase cerrada de cada contracción de unos 120 milímetros de mercurio para la válvula mitral y 80 milímetros de mercurio para la válvula aórtica. Las más frecuentes de todas las anomalías valvulares es la estenosis aórtica calcificada y es habitualmente la consecuencia del desgaste asociado a la edad de válvulas anatómicamente normales o bien bicúspides congénitas, que son presentes aproximadamente en el 1% de la población, y la prevalencia de estenosis aórtica se estima en el 2% y está aumentando a medida que la población general envejece. Gracias, Javier. Pasemos a la siguiente. Ok, a la anterior. Brian. Vaya, dentro de la degeneración de la válvula, ¿verdad? O la degeneración valvular calcificada, vamos a tener diferentes causas de esto, dentro de las cuales podemos mencionar la estenosis aórtica por calcificación y también, ¿verdad? Tenemos las que son causadas, las degeneraciones valvulares, que no son solamente por calcificación, sino que también son congénitas. Pasemos a la siguiente.
Y acá lo que nos muestra, ¿verdad? En esta imagen es una degeneración valvular calcificada. En la imagen A hay una estenosis aórtica calcificada de una válvula previamente normal, ¿verdad? Donde nosotros podemos observar que con la flecha nos están indicando, ¿verdad?, que hay masas nodulares de calcio amontonadas dentro de lo que es los senos de Valsalva. Y ahí podemos observar en la imagen A, ¿verdad?, esos aspectos nodulares que son calcio. En la imagen B también tenemos una imagen donde se presenta una estenosis aórtica calcificada de una válvula bicúspide, pero que en este caso es congénito. Y en la imagen C y D también hay una calcificación, pero es del anillo mitral, donde también vamos a observar esas mismas apariencias de nódulos, que esos nódulos se deben a depósitos de calcio. Pasemos a la siguiente. Ok, vamos con lo que es el prolapso de la válvula mitral o una degeneración mixomatosa de la válvula mitral. Una o ambas valvas de la válvula mitral van a estar agrandadas y van a ser grandes y de aspecto mixomatoso, van a ser flácidas y van a tener un abombamiento retrógrado. Además de eso, ¿verdad? Dice que esto puede afectar entre el 2 y el 3% de la población y va a ser más frecuente en las mujeres. La etiología de esto es bastante incierta, ¿verdad? Pero que está asociado a lo que es el síndrome de Marfan y sugiere que se da porque hay una síntesis anormal de matriz extracelular potencialmente relacionada con la desregulación de la transducción de señales. Pasemos a la siguiente. ¿Qué es lo que vamos a observar en la morfología? Pasemos a la siguiente, a la morfología. Acá, dentro de la morfología que nosotros vamos a tener, ¿verdad? De la degeneración mixomatosa, el estudio macroscópico, lo que vamos a observar es que hay una redundancia, ¿verdad? Y un abombamiento de lo que van a ser las cuerdas tendinosas, como lo podemos observar en la imagen B y C. Además de eso, van a estar, ¿verdad?, adelgazadas y también en algunas ocasiones, pueden estar rotas. El estudio microscópico, ¿verdad?, que es el que observamos en la imagen D y C, lo que nos va a presentar, ¿verdad?, es que vamos a observar algunos cambios que van a estar asociados a degeneración. Y esa degeneración, ¿verdad?, va a estar causada porque va a haber un engrosamiento, que va a ser un engrosamiento de aspecto fibroso de lo que son las valvas. Pasemos a la siguiente. ¿Cuál es? Pasemos a esta, la fiebre reumática. Acá en la fiebre reumática también vamos a hablar de lo que es la cardiopatía reumática. Esta ya sabemos nosotros que es una enfermedad inflamatoria multisistémica y que aparece, ¿verdad?, clásicamente en los niños tras una infección por estreptococos del grupo A. Por lo general, estas son faringitis, ¿verdad?, que nosotros sabemos que son bastante común en los niños y se atribuye a una reacción cruzada de lo que son los anticuerpos de la antiestreptococos y a linfocitos T del anfitrión frente a antígenos cardíacos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las respuestas celulares y humorales causan un daño, ¿verdad?, en lo que es las válvulas y que además de eso, este daño va a ser progresivo y también se va a acompañar de lo que es fibrosis. Pueden afectar la mitral de manera aislada, ¿verdad? Esto se da en el 65 al 70% de los casos, pero también puede tener una afectación combinada con la aórtica y también con la mitral. Además de eso, ¿verdad? Pueden estar dañadas también la tricúspide, la pulmonar
y aunque estas van a estar dañadas más que todo en una menor cantidad, no es tan común, ¿verdad? Y se dice que la cardiopatía reumática es la única causa de estenosis vascular mitral adquirida. Pasemos a la siguiente. ¿Qué es lo que vamos a observar morfológicamente? Los pacientes, ¿verdad?, van a tener una poliartritis migratoria de grandes articulaciones. También van a ver, ¿verdad?, pancarditis. También vamos a tener presencia de lo que son nódulos subcutáneos. También, además de eso, permítanme. Además de eso, ¿verdad? Va a haber un eritema y vamos a tener la corea de Sydenham, que esto va a ser un trastorno neurológico con movimientos involuntarios rápidos, pero ¿qué es lo que vamos a observar morfológicamente hablando? Pasemos a la siguiente. Y acá podemos ver todo lo que vamos a observar en la cardiopatía reumática aguda. Aquí en la fase aguda es importante que nosotros sepamos que vamos a tener presencia de los cuerpos de Achoff, que estos van a ser patonómicos de lo que es la fiebre reumática. Y esto se trata de focos miocárdicos y pericárdicos o también endocárdicos, que van a ser focos de necrosis fibrinoide, que van a estar rodeados de células inflamatorias, pero mononucleares. También va a haber presencia de macrófagos, que estos van a estar activados. Y también, ¿verdad? Vamos a observar que se van a presentar unas células llamadas células en forma de oruga. Acá en estas imágenes que nosotros vemos, en la imagen A podemos observar que hay una valvulitis de la mitral, ¿verdad? Es una valvulitis reumática de la válvula mitral, ¿verdad? Y también podemos observar algo que es bastante común, que son las vegetaciones, que eso va a estar presente, ¿verdad? También vamos a observar, por ejemplo, en la imagen B, que esta de la imagen B son esas lesiones patonómicas que se llaman lesiones o cuerpos de Achoff. Estos, ¿verdad?, son cuerpos de Achoff en una paciente con una carditis reumática aguda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Este es un miocardio, ¿verdad?, donde se muestra un nódulo circunscrito de células inflamatorias, pero que son mononucleares, como ya les dije. También va a haber presencia de necrosis dentro de lo que es la inflamación. En la imagen C y D, lo que vamos a observar es una estenosis mitral con engrosamiento fibroso difuso y distorsión de lo que es las valvas. Y la imagen D, la flecha, lo que nos está mostrando, ¿verdad?, es que hay un engrosamiento de lo que son las cuerdas tendinosas. Y en la imagen E, esta ya dice que es una imagen resecada quirúrgicamente, donde se observa una estenosis aórtica reumática, donde se puede mostrar el engrosamiento y la distorsión de las cúspides de fusión de las comisuras. Entonces, ¿qué es importante saber, verdad? De que la fiebre reumática nos puede provocar una cardiopatía reumática, que va a presentar células patonómicas que son llamadas como ¿cómo se van a llamar las células que les dije que son patonómicas? Cuerpos de Achoff. Ok. Pregunta de examen, va. Pasemos a la siguiente. Tenemos la endocarditis infecciosa. Le vamos a pedir a Manuel que nos lea. Es una infección, endocarditis infecciosa. Es una infección microbiana de las válvulas cardíacas
o el endocardio mural, que lleva a la formación de vegetaciones compuestas por desechos trombóticos y gérmenes, asociadas a menudo a la destrucción de los tejidos cardíacos y subyacentes. La aorta, los aneurismas, otros vasos sanguíneos y los dispositivos protésicos también pueden infectarse, aunque es posible que esté causada por hongos y otros grupos de microorganismos. La mayoría de las infecciones son bacterianas, endocarditis bacteriana. Un diagnóstico precoz, la identificación del organismo responsable y el tratamiento eficaz son importantes para limitar su morbimortalidad. Ok, entonces la endocarditis infecciosa puede ser de dos tipos, la aguda y también la subaguda. La aguda va a estar causada, ¿verdad?, por gérmenes que son virulentos, dentro de los cuales podemos mencionar los estafilococos aureus, que normalmente van a infectar una válvula previamente normal y que estas se dicen que pueden provocar lesiones que son altamente destructivas. Aquí vamos a observar que las vegetaciones van a ser de tamaño bastante considerable y que pueden llegar a causar algunas complicaciones embólicas. También vamos a tener la endocarditis infecciosa subaguda, que esta va a estar causada por Streptococcus viridans en un 50-60% de los casos, y que igual que el anterior, pueden llegar a infectar una válvula, es lo contrario al anterior, esta nos puede llegar a afectar una válvula que es anormal y que ya está lesionada previamente. Pasemos a la siguiente. Eso ya lo vimos, la siguiente. Ok. Dice que la endocarditis tiene un inicio bastante tormentoso, con la aparición de fiebre, escalofríos, debilidad, cansancio, y dice que aunque la fiebre es el signo más constante, puede ser ligera o puede faltar, especialmente en ancianos, y dice que las únicas manifestaciones va a ser el cansancio inespecífico y el síndrome pseudogripal. Y acá vamos a tener los diferentes criterios diagnósticos de lo que son las endocarditis. Y tenemos criterios anatomopatológicos, tenemos criterios clínicos mayores y menores. Que eso ustedes lo van a ir a leer, ¿verdad? No vamos a entrar de lleno ahorita en eso. Pasemos a la siguiente. Tenemos la endocarditis trombósica no bacteriana. Esta también es denominada endocarditis marásmica. Esta, ¿verdad? Dice que se va a producir característicamente en pacientes con cáncer. ¿Pero qué tipo de cáncer? Especialmente en pacientes que tienen adenocarcinomas mucinosos. Más adelante nosotros vamos a ver ese tipo de cánceres, ¿verdad? También puede estar presente en algunas enfermedades debilitantes, como por ejemplo la insuficiencia renal, la sepsis crónica, también en pacientes con un CID, ¿verdad? Y ¿qué es lo que van a presentar? Pues estos pacientes van a tener la presencia de pequeños trombos que pueden ir de 1 a 5 milímetros de fibrinas, también que tienen plaquetas, y que estos se van a adherir de manera laxa a lo que son las valvas de las válvulas. Pasemos a la siguiente. Y acá en esta imagen podemos observar que es una endocarditis trombótica no bacteriana. En la imagen A dice que es una hilera de vegetaciones trombóticas a lo largo de la línea del cierre de las válvulas mitrales, que es lo que nos está indicando la flecha. Y acá vemos un corte histológico de la endocarditis trombótica no bacteriana, donde nos están mostrando un trombo blando que no tiene inflamación y que se encuentra en la cúspide valvular. Pasemos a la siguiente. Ok, vamos a pedirle vamos a ver quién no ha leído. Edgardo. Ayúdenos, Edgardo.
Buenas noches. Buenas noches. Bueno, endocarditis del lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Liebman-Sachs. Bueno, no sé. Liebman-Sachs. Las vegetaciones estériles pequeñas de 1 a 4 milímetros que aparecen en un lupus eritematoso sistémico se denominan endocarditis de Liebman-Sachs. Las lesiones se desarrollan como consecuencia del depósito de inmunocomplejos, con activación del complemento y reclutamiento de células que porten el receptor FC. Histológicamente hay una valvulitis intensa y una necrosis fibrinoide de la sustancia valvular. Ok, gracias. Entonces acá, ¿verdad? Vamos a ver que esto se va a dar también en el síndrome por anticuerpos antifosfolípidos y se produce por básicamente el depósito de inmunocomplejos. Pasemos a la siguiente. Tenemos algo bien importante, ¿verdad? Que son las complicaciones de las válvulas protésicas. Las válvulas protésicas son mecánicas, rígidas, sintéticas o son bioprotésicas, ¿verdad? Son válvulas humanas crioconservadas o tejidos animales que son fijados químicamente. El 60% de los receptores de las válvulas desarrollan una complicación significativa relacionada con la válvula en 10 años. Y esos 10 años va a ser posterior a la implantación quirúrgica. Y dentro de esas complicaciones vamos a tener la tromboembolia, vamos a tener también, ¿verdad?, hemorragia relacionada con anticoagulantes, deterioro estructural, ¿verdad?, intrínseco y una cicatrización inadecuada. Pasemos a la siguiente. Y sobre las miocardiopatías, eso iba antes, no sé por qué está ahí. Tenemos las miocardiopatías carcinoides, los tumores carcinoides elaboran ciertos productos que son productos bioactivos, como por ejemplo podríamos mencionar la serotonina. Entonces, el síndrome carcinoide es un trastorno sistémico que va a estar caracterizado por diarrea, también dermatitis, broncoconstricción. Entonces, la cardiopatía carcinoide se refiere al engrosamiento valvular y el engrosamiento endocárdico debido a una proliferación de lo que es el músculo liso y a la síntesis de lo que es la matriz, que ocurre en un porcentaje de los pacientes que tienen un síndrome carcinoide. Más que todo está asociada a esos síndromes carcinoides con tumores hepáticos, a eso está bastante relacionado. Y estos pacientes, ¿verdad?, tienen esas cardiopatías carcinoides. Y acá en la imagen A podemos observar que hay una lesión fibrótica endocárdica característica que afecta a lo que es el ventrículo derecho y a la válvula tricúspide. En la imagen B tenemos una microfotografía, ¿verdad?, donde lo que nos quieren mostrar es un engrosamiento endocárdico. Esta es una tinción especial, ¿verdad?, de MOVA, donde nos quieren mostrar un tejido elástico miocárdico que es provocado, ¿verdad?, por una cardiopatía carcinoide que es muy característico que se dé un engrosamiento. Pasemos a la siguiente. Y esta es con respecto, ¿verdad?, a lo que estuvimos hablando de las válvulas protésicas. Y estas son las complicaciones de las válvulas cardíacas artificiales. En la A hay una trombosis de lo que es la válvula protésica mecánica. Y en la imagen B podemos observar una calcificación con desgarro secundario de lo que es la válvula cardíaca bioprotésica porcina. Pasemos a la siguiente. Ok, vamos ya a lo que es las miocardiopatías. Las miocardiopatías se pueden producir por básicamente una difusión miocárdica como consecuencia secundaria
previsible de enfermedades isquémicas, también de enfermedades valvulares, algunas enfermedades hipertensivas o de algún otro tipo, ¿verdad? Estas se van a clasificar en diferentes grupos, ¿verdad? Y tenemos las primarias y tenemos también las secundarias. Dentro de las primarias, que son las que afectan predominantemente el corazón. Estas pueden ser genéticas o adquiridas. Y también tenemos las secundarias, donde la afectación miocárdica es un componente de un trastorno sistémico multiorgánico. Pasemos a la siguiente. Y acá son los diferentes patrones funcionales de las miocardiopatías, donde podemos ver que tenemos 3 patrones funcionales y fisiopatológicos principales, dentro de los cuales está la dilatada, la hipertrófica y también la restrictiva. Pasemos a la siguiente. Ok, esto, ¿verdad? Se va a clasificar según diferentes criterios, como base genética subyacente de la disfunción, ¿verdad? Y más que todo, acá se van a ver las dilatadas, las hipertróficas y las que se dan por restricción. Lo importante es que ustedes sepan ahorita que existen esas 3, ¿verdad? En eso no vamos a entrar de lleno. Pasemos a la siguiente. Y aquí tenemos los diferentes trastornos asociados a las enfermedades del músculo cardíaco, que ustedes las van a ir a leer. Pasemos a la siguiente. La miocardiopatía dilatada, esa más que todo, lo que vamos a aprender es que se va a caracterizar por una hipertrofia y por una dilatación, que estas van a ser graduales y que van a ser de las 4 cavidades, donde además de eso va a haber una disfunción sistólica con una reducción de la contractibilidad. Pasemos a la siguiente. La siguiente. La siguiente. Ok. Y en este cuadro nosotros vamos a ver las diferentes causas y consecuencias de la miocardiopatía dilatada. Bueno, ahorita llegaríamos hasta acá, porque sí, ya creo que ya estamos cansados. Y eso lo vamos a dejar, bueno, creo que ¿cuántas diapos faltan, Brian? Ya falta poquito. No veo. Vamos por la 105 a 129, más o menos 20 diapos. Los 20, ajá. Eso lo continuaríamos mañana junto con pulmón. Así que nos vemos el día de mañana. Entendido, doctora. Ahí me manda las diapositivas entonces mañana. No, ya se los... Ah, sí, las de pulmón. Oh. Las de pulmón. Bueno, nos vemos, niños. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Y solo el recordatorio de lo que le había mandado por WhatsApp, de que me había escrito Fabiola, de que ella y Araceli estaban en el mismo teléfono. Bueno, que traten de estar cada quien en su teléfono, porque yo ya tomé foto de la asistencia, ni modo. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Y buenas noches, grupo, también.